La bienvenida al exdefensor de los derechos humanos, miembro del CONADE, el doctor Rolando Villena, quien nos acompaña gentilmente esta mañana. Doctor Rolando, ¿cómo toma la CONADE? ¿Qué análisis hace usted, por favor, en torno a esta declinación de la candidatura de la presidenta? Muy buenos días, Yomara, Martín, un gusto saludarlos. Bueno, estamos en un escenario donde hay un contraste entre el frío de este invierno que ya se va y la subida de temperatura del escenario político. Bueno, es un gesto importante el de la presidenta en transición, Yanine Áñez, y consideramos que una convocatoria a la unidad basada precisamente en despojarse de mezquindades o de cálculos que solamente beneficiarían a un grupo o a un sector. Aquí, por encima de todo, tiene que prevalecer, y ese es nuestro inicial análisis, estar en la perspectiva del bien común, que es la democracia. Lo que nos interesa insuflarla de nuevo espíritu y enrumbarla en un proceso de reconstrucción de la democracia, que va a ser evidentemente, y de hecho es, complicado, pero también con señales evidentes de esperanza de que todo esto puede ayudar en la medida que los demás partidos políticos también, aún en la contienda electoral, puedan despojarse y hacer exactamente lo mismo que hiciera la presidenta. En ese orden de cosas, hay que celebrarlo esto, y consideramos que esta es una señal que nos está permitiendo de a poco generar confianza. Creo que el electorado necesita confianza. La confianza se la construye, la confianza se la alimenta, y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque tenemos un escenario político electoral tremendamente dividido, polarizado. Este desprendimiento definitivamente nos va a permitir avanzar en este sinuoso camino de la restitución plena de la democracia. Consideramos que en ese sentido es muy importante que todas las fuerzas políticas que tienen más posibilidades también estén investidos de aquello que su propio partido, o escuchando el mandato del pueblo, puedan aportar con lo mejor que tienen para que esta unidad sea robustecida. De lo contrario, si es una unidad solamente coyuntural, es muy peligrosa, Martín, Yomara, muy peligrosa, porque solamente sería para las elecciones y luego, cada cual con sus cálculos políticos. Entonces creo yo que esto nos está permitiendo avanzar, y ojalá con el mejor espíritu para que se pueda generar precisamente mayor certidumbre en la población. Una de las últimas frases emitidas por la otrora candidata y actual presidenta Yanine Áñez era: nos unimos para que no vuelva el MAS. Esto nos retrotrae, señor Villena, a un escenario 2019, octubre, noviembre, del momento de la lucha tanto del CONADE como de cada uno de los bolivianos en ese instante. Sin lugar a dudas, ¿no? Todo el trasfondo de todo este trabajo, de todas estas luchas, todos nuestros sueños, pero también haber sido víctimas de situaciones muy riesgosas, ¿no es cierto? Es el elemento fundamental, porque si no hubiéramos logrado lo que logramos el año pasado, que ha sido una acumulación de fuerzas que se venía contra la impostura, contra acciones y tendencias antidemocráticas, entonces surge una nueva articulación. Esto es fundamental. El mensaje que de fondo es el que nos ha legado el pueblo el año pasado. Eso significa evidentemente que el 21F estaba tan vigente y continúa en la medida que tengamos posicionamientos que tiendan o quieran debilitar la democracia. Solamente una unidad sintonizada con el pueblo, una unidad que esté convencida que la democracia es el mejor instrumento de convivencia entre la sociedad y el Estado, aún con las debilidades que ésta tenga. En consecuencia, esto es fundamental. No debemos solamente reducirnos a este momento, sino del año pasado y todo lo que hemos ido construyendo
en larguísimas jornadas de acciones violentas, de sufrir intimidaciones y todo eso, pero más pudo la conciencia comprometida de un pueblo que le dijo sí a la democracia, no a la dictadura. Señor Villena, ¿usted considera que a raíz de esto que hemos visto, la declinación de la presidenta Yanine Áñez, dando un ejemplo, considera que otros candidatos que están por debajo de el tercer lugar en realidad deberían seguir este ejemplo, deberían también declinar la candidatura para unificar el voto y hacer un frente único como se está pidiendo, esto frente al MAS, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que creemos que ese es el camino a seguir. Ojalá que haya conciencia de parte de quienes tienen más posibilidades, pero no solamente pensando en ellos, hay que pensar en la patria, hay que pensar en la democracia. Esa unidad va a hacer que sea creíble. La confianza tiene que partir precisamente de ese tipo de desprendimientos que nos pueden llevar a darle un contenido fresco a la democracia, que es lo que ahora nos está faltando. Conversando con don Rolando Villena, ex defensor del pueblo, miembro del CONADE. Hay incluso candidaturas, señor Villena, que estando con un 0 y algo % hablan de que debería renunciar el movimiento al socialismo, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, y dejar el paso. Esta podría ser una lógica cuando el anterior año, incluso a pesar de que la unidad era la convocada, no se hablaba de una unidad política. ¿A qué voy resumiendo? Quien emite el voto es el que puede lograr la unidad a través de su decisión. No tanto así pensando en los políticos que están inscritos en la papeleta. ¿Se puede entender esto? Bueno, evidentemente hago mías las palabras suyas, Martín. Se trata precisamente de valorar, revalorar y verdaderamente de no seguir insistiendo que ellos son dueños de una suerte de patrimonio. Ninguno. Es el pueblo el que definitivamente va a ser la base articuladora para que este voto pueda ser lleno de contenidos que nos permitan precisamente no reeditar situaciones como las del pasado reciente. Entonces, pedir, por ejemplo, que los que tienen más posibilidades renuncien, eso sería una lectura totalmente equivocada de este momento. Y al contrario, todos los que no tienen casi ninguna posibilidad tendrían que hacer lo mismo. Esto es fundamental. Entonces hay que entender de que en materia de política, la política se la genera en la correlación de fuerzas, pero también en el convencimiento de que el sujeto verdaderamente democrático es el pueblo. ¿Cree que, como algunos analistas decían, y también candidatos, como Tuto Quiroga ayer manifestaba que fue tardía esta decisión, que lo debió haber hecho antes? Es más, que no debió nunca la presidenta ser candidata, competir con los otros, entrar en este mundo político rumbo a las elecciones, porque pudo haber quedado, decía, como una gran presidenta. Esto lo decía Franklin Flores en un análisis que hacíamos ayer, una gran presidenta con una gran gestión, y entrar con el pie derecho, como quien diría, a la historia de la democracia en nuestro país. ¿Cree que fue tardía y que nunca debió postularse para candidata? Efectivamente, nosotros como CONADE hicimos esa lectura y oportunamente, antes, porque ya se comentaba que estaba ella con la tentación de ceder a la posibilidad de subirse al cargo político electoral. Entonces nosotros le dijimos que no sería correcto hacerlo eso, sino honrar la memoria y el mandato histórico que le dio el pueblo el año pasado para que asuma, llenándose de la investidura como presidenta, la presidenta de un proceso en transición. Nosotros siempre dijimos que al momento, si ella corriera este riesgo, las consecuencias iban a ser de lamentar. Y como que se confirmó, efectivamente, porque ni ejerció un rol de presidenta de todos los bolivianos, pero por la posibilidad de que vaya sumando votos, ha ido disminuyendo, porque todo lo que ella hacía, evidentemente como que sonaba a hacer campaña política. Entonces, es cuando es presidenta y cuando va a actuar como presidenta de una campaña.
Entonces, eso también es otro gran problema y se está recibiendo precisamente la factura que le pasa al pueblo. Y bueno, y vamos a ver, porque evidentemente el apoyo que ella logró tener en su momento, que era el 10%, un poco más de eso, ha ido bajando. Eso es precisamente una señal de esa doble, o de usar doble sombrero al momento de hacer gestión pública, porque hubiera sido verdaderamente que haciendo solamente gestión pública como presidenta hubiera pasado a la historia, nosotros lo dijimos en su momento, con todos los honores, y después volver al escenario político electoral con todos los merecimientos, y evidentemente eso habría sido un escenario ideal. Y la última consulta, señor Villena, manteniendo los preceptos de la convocatoria y sabiendo que el voto es secreto, ¿el señor Rolando Villena sabe por quién va a votar en las próximas elecciones? Bueno, yo voy a votar, evidentemente yo sé por quién voy a votar, ¿no? Porque esto es un tema fundamental, la conciencia de dar un voto por el que efectivamente está con aquellas posibilidades de enfrentar todos los retos. Y también veremos qué va a pasar, porque muy pronto tendremos, va a haber un debate presidencial, después de muchísimos años. Y veremos en el debate, ahí es donde se van a jugar tal vez las últimas cartas, y ahí yo estaré dispuesto obviamente a dar mi voto por aquel que represente la continuidad democrática y la posibilidad cierta de que vamos a ir avanzando en medio de grandes dificultades y desafíos que tenemos los bolivianos. Y en el marco de este debate, si no participara el candidato del Movimiento al Socialismo, ¿influiría en el análisis también, señor Villena? Sí, sin duda que sí, ¿no? Pero más vale que todos participen, porque la gente, el electorado quiere escuchar propuestas. Esto es fundamental. Y saber por quién están dando su voto. Es una tarea que no se puede soslayar en el momento dado, y que instamos, por lo tanto, a que ese momento, cuando se dé el debate presidencial, vayan con todas las pilas, y ojalá que esto vaya en beneficio de la democracia y del electorado, que está esperando mayor certeza para poder dar un voto válido, un voto consciente. Ex defensor de los derechos humanos, miembro del CONADE, gracias por habernos acompañado con su análisis. Que tenga muy buenos días.